Buenas noches, un placer saludarlos nuevamente en una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Soy el maestro Jorge Gómez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes con nuestra conferencia ya número 11. Bueno, tenemos un avance muy importante en lo que es este código nuevo, bueno, ni tan nuevo, pero lo importante es empezar nosotros a analizarlo artículo por artículo. Hoy vamos a tener lo que es la prueba testimonial. Y bueno, también en esta misma conferencia vamos a ver el tema de lo que era la famosa prueba confesional. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente nada más me voy a referir como Código Nacional, habla precisamente a la confesional, pero le tiene otro nombre, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las características, cuándo se tiene que ofrecer, cómo se va a desahogar, y bueno, y también lo que es, va a ser lo que es la prueba testimonial, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Muchísimas gracias por su presencia. Quien guste copia de la presentación, por favor, suba su correo electrónico. Yo creo que hoy ya entrego las presentaciones de las conferencias pasadas. Y quien guste pertenecer a los grupos de WhatsApp, de grupos vampiro jurídicos, por favor suban su número telefónico. Son grupos muy serios, grupos que en los cuales trabajamos arduamente todo el año para compartir toda cuestión jurídica, libros, las tesis de los viernes. Hoy al rato a ver si ahí tenemos las tesis ya para publicarlas, libros y sobre todo lo que tenemos que es el trabajo en conjunto de abogados de otros estados de la República. Hemos tenido algunos detalles ahí que vamos a tener que subsanarlos, vamos a ir subsanando conforme vayamos avanzando, bueno, como vayan sucediendo, pero bueno, la idea es de que tengamos que compartir conocimiento y en verdad, pues, muchas gracias por su presencia y bueno, vamos a estudiarlo juntos porque aquí nadie es experto, aquí no hay. Muchos ya dicen, yo soy experto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Lo siento, pero ahorita no hay expertos, no hay asuntos. El único lugar donde se está llevando a cabo ya el código es en la Ciudad de México y en algunas circunstancias nada más, no en todo. Pero bueno, nos toca estudiarlo nosotros y bueno, vamos a ver lo que es la confesional. Bueno, les platico cómo lo dice el Código Nacional. Bien. En su artículo 284 establece lo que se denomina la declaración de parte propia y contraria. Así es como lo denomina el Código Nacional, ¿sí? Bien, para ofrecer la prueba de declaración voluntaria de parte propia, o sea, somos parte actora y vamos a ofrecer a la parte actora su declaración voluntaria, así como la declaración de la parte contraria, bueno, se va a realizar a través del interrogatorio que se les formule en forma personal en el acto de la audiencia de juicio, ¿sí? Ahí es donde se va a desahogar. Con el fin de obtener información sobre los hechos controvertidos dentro del proceso, ojo, les sean propios o no. O sea, aquí bien interesante, hasta lo puse con negritas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona que va a declarar voluntaria de parte propia o en su caso de parte contraria, de forma voluntaria, pues va a hablar de los hechos controvertidos. Pero aquí el punto interesante es, sean propios o no. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que tomar en cuenta, porque puede hablar de lo que él hace o de lo que él vio, ¿no? Entonces, bien, la declaración voluntaria por parte propia, ¿sí? Será a cargo de la misma parte oferente de la prueba, ¿sí? Para que sea interrogada en forma oral por su representante y su contraparte, ¿sí? Entonces ya nos pusieron la primera regla, ¿no? Y eso en base al principio de contradicción, ¿no? Que debe existir en el todo proceso oral en México. Está a cargo de la que va a ofrecer la voluntaria de parte propia. Y bueno, pues se va a hacer un interrogatorio, lo cual lo va a hacer la parte que representa y su contraparte, ¿no? Para no violentar el derecho del principio de contradicción. Bien. Cuando se trata de una persona jurídica, también denominada, por ejemplo, como una empresa, digámoslo así, o sea, así es como lo denomina el Código Nacional, solo podrá ser desahogada por la persona representante autorizada. Obviamente, cuando son una empresa, la misma empresa establece mediante un documento
ya sea una cuestión de ante notario, por ejemplo, en el cual pues le va a mencionar quién va a representar esa empresa, ¿no? Obviamente con sus facultades, sin que se pueda exigir que se lleve a cabo por representante o apoderado específico. O sea, no se puede exigir, ¿no? Que en exactitud, o sea, porque puede haber 3 o 4 representantes y los 3 o 4 representantes pueden estar impuestos dentro de esa causa, de ese asunto jurisdiccional. ¿Quién deberá conocer de los hechos litigiosos? Eso es muy importante. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta este punto clave en lo que respecta a la persona jurídica, ¿sí? Imagínense nosotros que somos parte actora o parte demandada cuando nos dicen, ¿sabes qué? Pues sí va a haber una desahogo por parte de la representante autorizada. Si yo soy contraparte, pues lo primero que voy a atacar es, bueno, ¿conoce los hechos litigiosos o no? Entonces, esa va a ser una pregunta obligada para la contraparte en el interrogatorio. Y les voy a decir por qué. Si ese representante no conoce los hechos litigiosos, ya que va a carecer de veracidad todo lo que diga posteriormente, ¿sí? Entonces, ahora eso es de la parte contraria. Ahora yo soy quien la está ofreciendo, yo soy el representante, ¿no? Por ejemplo, son 3, 4 representantes de la empresa. Y metemos otro representante de la empresa que se va a desahogar precisamente la declaración de parte propia. Entonces, si yo la estoy ofreciendo, ¿cuál creen que sea dentro de las primeras preguntas? Aparte de su identificación, cómo es que es el representante, lo tenemos que acreditar, se tiene que decir oralmente. Pues bueno, lo primero que voy a tener que hacer es decir, bueno, que diga los hechos litigiosos al juez para acreditar que sí conoce los hechos, si yo la estoy ofreciendo. Si yo soy parte contraria, obviamente, y no lo hace la parte actora, yo voy a tener la oportunidad de acreditar que no los conoce. Entonces les voy a tener que preguntar de los hechos, ¿sí? Tendré que yo buscar de la manera de que diga cosas que no son de los hechos, que no sepa nada. Entonces, eso sí puede suceder, ¿eh? Y muy seguido, déjenme les digo, porque se ponen nerviosos o no saben, o porque no todo el mundo sabe hablar en público y sobre todo no todo el mundo sabe expresar sus ideas. Piensa una cosa y dice otra. Y eso es muy común en la gente, ¿no? Y más si no son abogados. Entonces, muy importante esa parte. Ahora, si yo soy representante de una persona jurídica, ¿sí? Abogado particular, obviamente, pues voy a tener, si voy a ofrecer una declaración de parte propia de una persona jurídica, pues voy a tener que revisar quién va a entrar, ¿eh? Entonces, mucho cuidado, yo hasta lo puse con negritas porque se me hizo muy interesante cuando hice el análisis, que deben de conocer los hechos. La declaración voluntaria de parte propia no será admisible para las personas jurídicas públicas. Entonces, ya nos acota aquí otra más el Código Nacional y lo vuelvo a repetir. La declaración voluntaria de parte propia no será admisible para las personas jurídicas públicas. Bien, no olviden, por favor, si gustan ustedes una copia de la presentación, suban su correo electrónico. También, por favor, suban, si quieren participar en los grupos de WhatsApp, Vampiros Jurídicos, por favor, suban su número telefónico. Muchas gracias por su confianza. Ahora, la declaración por parte contraria, fíjense. Primero fue parte propia, ahora vamos con la parte contraria. La declaración de parte contraria será a cargo de la contraparte, ¿sí? Para que sea interrogada por la oferente, ¿sí? O la persona representante autorizada de la oferente de forma oral en la audiencia de juicio. Entonces, fíjense bien, vamos a señalar esta parte. Parte contraria. ¿Quién está a cargo? Lo va a ofrecer la contraparte. Entonces nosotros, yo soy parte actora. Bien, ofrezco la declaración, ¿sí? De parte propia, obviamente va a ser el actor, pero también ofrezco la declaración de la parte contraria. O sea, tú puedes ofrecer las dos y tu contraparte,
obviamente la parte demandada también puede ofrecer las dos. Y ambas se van a desahogar en interrogatorio en la audiencia de juicio. ¿Sí? Entonces, ya que haya quedado claro eso es lo que se conoce, o sea, se conoce como lo que es la prueba confesional. Muy bien. Ahora, la declaración será a cargo de la contraparte para que sea interrogada oralmente por la parte oferente o la persona representante autorizada en la audiencia respectiva. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo será aportar información de calidad o su confesión judicial, ¿sí? Para la autoridad jurisdiccional sobre hechos materia de la controversia conforme al caso concreto. En el caso de persona física, solo será por conducto de la parte propia interesada de forma personal, ¿sí? Aquí, yo en lo personal, esta parte estábamos hablando, por ejemplo, de lo que vimos en el artículo, la lámina anterior, la declaración de la parte contraria. Y acá en el siguiente, que es el mismo artículo, bueno, pues aquí habla ya de que la declaración será a cargo de la contraparte, ya lo mencionamos, tú lo ofreces, tú vas a interrogar oralmente. Y aquí el objetivo, cuando se trata de una declaración de parte contraria, pues es aportar información. ¿Sí? Entonces, será pregunta abierta, será una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el motivo de tu presencia el día de hoy en esta audiencia? Y bueno, pues que él que aporte libremente la información o que sea su confesión judicial, ¿sí? Obviamente, ojo con esto, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos que hacer este descubrimiento y ofrecimiento desde el escrito inicial. Entonces, yo siempre les comento, yo le llamo proceso de la prueba, pero ustedes le pueden poner el nombre que ustedes gusten, ¿sí? En todas las áreas del derecho es descubrimiento, ofrecimiento de prueba, debate de admisión, exclusión y desahogo, ¿sí? Hay una más, dicen unos mis grandes maestros, que es la preparación. Pues obviamente la puedes poner desde el principio, ¿no? Se prepara, se descubre y se ofrece, se debate su exclusión de admisión y su desahogo. 5 partes que contienen lo que nosotros conocemos como, digamos, la teoría de la prueba, el proceso de la prueba, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Bien, entonces tenemos que hoy descubrir la parcela desde el escrito inicial y tendremos que poner, bueno, qué información va a aportar, ¿sí? Recuerden, es un juicio oral, ¿sí? O sea, el juez va a tener de conocimiento tu escrito inicial, pero él va a querer escuchar, ¿sí? Y va a escuchar, bueno, qué información, cómo lo va a aportar, o en su caso, su confesión judicial, ¿sí? Y se va a versar sobre los hechos materia de la controversia conforme al caso en concreto, ¿sí? Vamos a tener que ser muy específicos sobre de qué va a hablar. Hay que acotar, ¿sí? No puede hablar de todo, no. A ser específico y acotar exclusivamente lo que va a hablar. Esto es, vuelvo a repetir, en la declaración de parte contraria, ¿sí? Cuando nosotros ofrecemos la parte contraria, ¿sí? En el caso de persona física, aquí esta parte como que no está muy claro, porque dice, en caso de la persona física, o sea, una persona como tú y como yo, solo será por conducto de la parte de la propia parte interesada de forma personal, ¿sí? Entonces, puede haber dos formas, ¿no? En lo que respecta a la persona física o la persona jurídica, que ya vimos que es como una empresa. Pero bueno, se queda entendido, yo lo entiendo así, que si tú ofreces una persona física en lo que respecta a una declaración de parte contraria o de parte propia, tú mismo le vas a hacer las preguntas. O sea, tú mismo lo vas a hacer y bueno, pues eso es lógico, ¿no? Sobre todo si eres el abogado encargado. Pero bueno, lo dejé en negritas porque no está muy claro, o bueno, o está mala redacción, no sé. ¿Ok? Bien. Ojo, la declaración por parte contraria de personas jurídicas
de carácter público deberá desahogarse por escrito. Entonces ya tenemos aquí dos piezas ya también que tenemos que enrocar y tenerlas bien en mente. Cuando hay una declaración por parte propia o una declaración por parte contraria en lo que respecta a las personas jurídicas, esto es a las empresas. Una, hay que diferenciar, hay empresas y hay empresas privadas. Y aquí lo que está refiriendo precisamente es de carácter público. ¿Esto qué quiere decir? Son las instituciones del Estado. Institución municipio, una institución de federal, estatal, ¿no? Entonces, esas instituciones, esas personas jurídicas públicas, ¿sí? Son, en primera, la declaración de parte propia no se puede hacer, pero la declaración de parte en contraria se tendrá que desahogar de forma escrita, ¿sí? Entonces ya tenemos que empezar a tomar esos pequeños detalles que son muy simples, pero los tenemos que tener ya bien ajustados cuando, ahorita que estamos aprendiendo el Código Nacional. A la parte que corresponda desahogar el interrogatorio, ¿sí? A la parte que le corresponde desahogar el interrogatorio, se le tendrá por citada, ¿sí? O sea, digamos, lo que se conoce como la fuente de la información. ¿Quién es el que se va a presentar? Entonces, a la parte que corresponda desahogar el interrogatorio, se le tendrá por citada, ¿sí? A la parte, ¿no? Que corresponde desahogar. Haya estado presente o no, haya estado presente o no, desde la audiencia preliminar en que se admitió la prueba. O sea, con independencia de que si estuvo o no, por ejemplo, en el debate de admisión y exclusión de prueba, que eso lo vamos a ver mucho más adelante ya cuando veamos un caso real, bueno, más bien un procedimiento más en preciso, ¿no? Lo que es la audiencia preliminar y lo que va a ser la audiencia de juicio oral, ¿sí? En el caso de la declaración de parte contraria, quedará percibida que, de no presentarse a la audiencia de juicio o en caso de responder con evasivas al interrogatorio o negarse al contestarlo, se van a presumir ciertos los hechos que se pretendieron demostrar, ¿sí? Obviamente, ¿esto qué nos quiere decir? Tú vas a ofrecer una declaración de parte contraria, ¿ok? Bien. ¿Para qué la vas a ofrecer? ¿Sobre qué se va a vertir? Ah, bueno, se va a vertir para poder demostrar que lo que dijo, de lo que la parte, cierto hecho o cierto objeto, no tiene credibilidad, o nunca existió el hecho, o sí existió, pero de otra manera. Entonces, nosotros al presentar nuestro escrito inicial, donde vamos a ofrecer una declaración de parte contraria, vamos a tener que poner los hechos a demostrar. ¿Por qué? Porque si no pones nada, bueno, de entrada no te la van a admitir si no pones nada. Tú tienes que ponerle algo, ¿sí? Ofrezco la declaración de la parte contraria, señalando a la persona ciudadano Juan Pérez Pérez, donde su interrogatorio se versará sobre los hechos que mencionan en su contestación, los cuales no son ciertos, y lo que en verdad, y se podrá también demostrar que los hechos señalados por la parte actual son verdaderos. Bien, ejemplo más, ejemplo poco, tendríamos que, eso se lo hice rápido, digo, hay que afinar la redacción, hay que afinarlo, eso yo se los comento rápido, porque eso ya serían técnicas de litigio, y ahorita no estamos viendo técnicas de litigio, sino nada más estamos analizando lo que es el Código Nacional. Entonces, ¿y por qué va esto? Ah, ¿qué pasa si no va? Si no se presenta, obviamente la persona que va a declarar por parte contraria, que va a hacer una declaración de parte contraria, se van a presumir los hechos que se pretendieran demostrar. Entonces tenemos que poner los hechos que vamos a demostrar. Entonces, ojo con eso. Y ojo también porque, bueno, si tú lo pones, te lo señalan a ti como parte contraria, pues obviamente si no llega, pues todo lo que señale tu parte contraria va a quedar en verdad. Obviamente esto va a quedar a salvo a prueba contrario, salvo a prueba en contrario, porque acuérdense que no es la única prueba. Hay pruebas periciales, hay pruebas documentales, hay pruebas testimoniales, que ahorita más adelante vamos a ver.
Entonces, pues se deja a salvo la validez de las demás pruebas, ¿sí? Toda la parte del cúmulo probatorio de las demás y todo esto. Bien, fíjense bien, si se trata de una declaración voluntaria de parte propia, de no presentarse, el apercibimiento será dejar de recibir dicha probanza. Entonces, simplemente, si tú como parte, ¿sí? Somos parte actora, y ofrecemos la declaración voluntaria de parte propia, o sea que es la del actor, ¿sí? Y no va. No llegó X, Y, Z, entonces, ¿qué va a pasar? Adiós probanza. Simplemente no se te va a admitir, bueno, no se va a considerar al momento que se emita la sentencia, ¿ok? En verdad está muy bueno, la verdad, sí tenemos que empezar ese análisis a detalle puntual, qué es lo que venimos a esta conferencia. No venimos a leer el código y pues si lo leo mejor hago un podcast y ya se lo subo al grupo. No es eso, sino simplemente hacer un análisis, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería ya en la práctica? ¿Ok? Y eso nos va a ayudar muchísimo. Recuerden, si quieren copia de la presentación, suban su correo electrónico. Si quieren pertenecer a Grupos Vampiro, suban su número telefónico. Los administro yo mismo, no los administra. Hay dos, tres administradores, son amigos míos, los tengo por cuidado, pero por lo regular yo soy que los administro y obviamente las reglas son muy fuertes con respecto a hablar bien o mal del gobierno, está prohibido. Es más, es expulsión inmediata y también quien cometa actos que no propios como abogados también quedan expulsados. ¿Sí? Ok, ahora, tanto el interrogatorio formulado para el desahogo de la prueba de declaración voluntaria de parte propia y de parte contraria debe ajustarse a las siguientes reglas. Entramos a las reglas del interrogatorio, pero ojo, mucha atención. Estas reglas de interrogatorio son para la prueba de parte, declaración de parte propia o de declaración de parte contraria. Ya más adelante veremos la prueba testimonial, ¿ok? Bien. ¿Cómo se van a fijar las reglas para el interrogatorio? Número uno, las preguntas se formularán de manera oral, libre y directa sin incorporar valores ni calificaciones de manera que pueden ser comprendidas con facilidad porque nada de declarar. Bien, entonces primero, juicio oral. No nos vamos a escapar del oral. Recomendación, ya se los dije. Primero vamos a nosotros hacernos de nuestro equipo técnico. Nuestra computadora al 100, laptop al 100, nada más, ¿eh? No vas a poder hacer una audiencia desde tu teléfono, ¿eh? Olvídenlo, olvídenlo. Por más que tengan el teléfono más caro del mundo mundial, ¿no? No realizar audiencias por teléfono. Debe ser laptop o computadora y con su webcam y una buena webcam. Además, una buena conexión a internet. Por eso no nos falla mucho nuestras conferencias. ¿Por qué creen? Yo, su servidor, paga alrededor de 1,300 a 1,500 pesos al mes, nada más de puro internet. Porque tengo un buen internet, me permite subir las conferencias rápido, me permite tener mi canal actualizado, pero todo eso tienes que invertirle. Tengo una webcam también, HD, voy por mi Super HD, ya próximamente la vamos a tener, para que sea más bonito, ¿no? Sea más bonito las conferencias. Entonces, prepara su equipo. Y segundo, hay que hacer cursos de oralidad. ¿Cómo hablar en público? Ahora, yo les voy a decir una cosa, no es lo mismo hablar en público que argumentese en público, oralmente. No es lo mismo, ¿eh? O sea, olvídense, yo sé hablar en público, sí, pero a ver, hacer debate. A ver, argumentame oralmente, ¿eh? No por escrito, oralmente. Entonces, recomendación, yo creo que alguien, si empieza a hacer cursos de argumentación en un juicio oral, pero no que se vayan a leer 20 libros y que la dogmática del argumento y que la dogmática de la redacción jurídica y que fulanito en la época de no sé cuál, de qué época del siglo no sé qué, dijo y esto y se contrapone contra el otro, digo puras tonterías, no. Vámonos a lo práctico, a lo que te va a suceder en la audiencia, el cómo debes de argumentar, cómo debes de preguntar. Por ejemplo, esta fracción primera me está diciendo, primero,
Son libres y directas las preguntas. Muy bien, hasta ahí no hay tema. Pero aquí ya tenemos un problema. Dice, fíjate, sin incorporar valoraciones. ¿Qué quiere decir? Que no puedes preguntar algo que tú decidas que está mal o calificarlo, ¿no? A ver, ciudadano Juan Pérez Pérez, eh, ¿es verdad que lo que está ahorita por mencionarse del documento es falso? Porque no tiene su firma, porque no se presentó, no estuvo en lugar de los hechos. O sea, tú ya estás argumentando ahí, estás diciendo cuál es lo que tiene que decir. Esas preguntas van a estar prohibidas. Al momento que uno de los abogados diga, es que es a toda luz que no es su domicilio, espérate. O sea, deja que conteste él. No le des la respuesta, no lo califiques. Es verdad que la otra prueba no tiene probanza. No compares pruebas con otras pruebas, ¿sí? Acuérdense, simplemente hay que hacerlas. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué tenemos que acreditar en el desahogo de la declaración de la declaración voluntaria de parte propia o de parte contraria? ¿Qué tenemos que acreditar? Y sobre eso tenemos que hacer nuestras preguntas. Hay que dejar que hable el testigo. No tiene que hablar, no lo tienes que ayudar mucho. Una de las que no falla, por ejemplo, es decirle, bueno, ¿cuál es su presencia aquí, señor Juan Pérez Pérez? Ah, me vinieron a llamar porque yo demandé a tal persona porque no me pagó. Solito que se vaya. Solito. No le tienes que andar. Ya dijo. A ver, ¿por qué? Y luego le dices, ¿usted conoce la controversia? Sí, sí la conozco porque yo soy el que firmé la demanda. Yo estuve tal día, me firmó un contrato de arrendamiento, me iba a pagar al mes tanto y no me ha pagado. Ya. O sea, no se metan tantos en problemas, ¿no? De decir, no le tienes que decir más. Tus preguntas no deben de mencionar valoraciones ni calificaciones, ¿sale? Simplemente una pregunta sencilla para una respuesta sencilla y sobre todo eficaz. No hay que quemarse mucho el cerebro para hacer un interrogatorio. Y entre más se desahogue, porque por eso se llama desahogar. La misma parte contraria. Bueno, eso es cuando es parte propia, ¿ok? Ahora, ¿qué preguntas tendríamos que hacer si vamos a interrogar a la parte contraria? Cuando es parte propia, pues no hay tema. Pero a la parte contraria, ¿qué le tenemos que preguntar? Ejemplo, ciudadano Juan Pérez Pérez, ¿usted en el mes de noviembre pagó la renta? Punto. Nada más que conteste sí o no. No es que sí. Señor Juan Pérez, ¿cómo la pagó? No, pues que se lo di en efectivo todo, o se lo deposité. Entonces ahí donde cambia algo, la parte contraria, pues es tu parte contraria, pues ahí va a equivocarse, ¿no? ¿En qué fecha lo realizó, por ejemplo? Entonces, tenemos que enfocar nuestras preguntas, sean abiertas o sean cerradas, ¿ok? Espero que haya quedado más claro. Si alguien tiene algún mejor comentario, lo podemos ver al final de la conferencia. Alguien que tenga mejores ideas, se los voy a agradecer muchísimo. Y recuerden, no lo olviden, si quieren copia de la presentación, suban su correo electrónico. Si quieren pertenecer a grupos vampiros jurídicos, suban su número de celular. Muy bien. Ahora, sigamos porque no es la única. ¿Cómo se debe hacer el interrogatorio? Recuerden, ¿sí? Declaración de parte propia o declaración de parte contraria. Dos, estar dirigido a demostrar hechos controvertidos que sean objeto de la litis. No puedes preguntar algo fuera de los hechos controvertidos. No puedes preguntar otra cosa, ¿sí? Hay que enfocarnos a los hechos controvertidos. La persona se va a identificar cuál es la parte que tiene, por qué está ahí, todo eso, ¿sí? Pero hay preguntas, por ejemplo, que debemos de enfocarnos bien a lo que es el hecho controvertido, ¿no? Estar formulada en términos sencillos, claros y precisos, ¿sí? Ojo, no meter tecnicismos.
Por ejemplo, parte propia. A ver, ciudadano Juan Pérez Pérez, ¿usted está buscando una reivindicación? Esa pregunta está mal. O sea, pues, a lo mejor, ni a lo mejor no sabe ni, o sea, ya sabe que es reivindicación porque es su juicio, pero en una de esas lo agarras mosqueando o haciendo otra cosa, o pensando en otra cosa y te va a decir, no entiendo. Entonces esa pregunta no se debe de hacer porque vas a poner nervioso a la parte propia, y es parte propia porque tú lo estás ofreciendo, ¿sí? No ocupar tecnicismos en las preguntas, ¿sí? Muy bien. Referir sobre hechos percibidos, que los tocó, los vio, los escuchó, ¿sí? Los que percibe la persona, firmó, entregó, quitó, agarró, se metió. O sea, ¿qué es esto? Los elementos objetivos. Recuerden nosotros, abogadas y abogados, que cuando tenemos los asuntos, cuando vamos a revisar una controversia, tenemos que primero entender cuáles son esos elementos objetivos y esos de dónde provienen, de los hechos. A ver, cliente, cuénteme los hechos, me quito mi chip de abogado. No, es que pasó en tal año, pasó esto, después pasó esto, los hechos nada más, los hechos. Ah, ¿ya son todos? No, le falta algo por decirme. Ya, según ya tienes todos los hechos, esos son los elementos objetivos. ¡Pum! Me meto mi chip de abogado. Ahora, ¿cómo los acredito? Ahora voy a tener que buscar los elementos subjetivos que va a ser analizar esos hechos para controlar, bueno, esto va por aquí, esto va por allá, y finalmente adecuarlos ¿a qué? Adecuarlos al tipo legal, que sería el elemento jurídico, ¿sí? En esos tres pasos nosotros tenemos que, en todas las áreas del derecho, eso no es nada más aquí en civil, ¿no? Eso se hace en penal, en administrativo, mercantil, laboral. Ese es un proceso que se tiene que hacer, ¿no? Muchos dicen, cuando mencionan la palabra, por ejemplo, es que tenemos que adecuar la conducta al tipo penal. Pues todo el mundo se va a lo penal, ¿no? Y si les digo yo, adecuar la conducta al tipo legal, pues quién sabe cuál sea. No, todas las áreas del derecho tienes que adecuar la conducta al tipo legal, ¿sí? Ya con de independencia de qué tipo de derecho te refieras, ¿sí? Entonces, nosotros precisamente tenemos que referirnos en el interrogatorio primero a los hechos, ¿sí? Referir sobre los hechos percibidos, preguntarle de los hechos, ¿sí? O con conocimiento de la parte respectiva y no a conceptos subjetivos u opiniones. No puedes meter opiniones en las preguntas. Se acabó ese vicio, abogadas y abogados. Que diga la parte propia, pues que mi mamá la hacía en juicio, no, parte contraria, que diga la parte contraria que es cierto, así como lo es. Olvídense de esas preguntas. Ahí le estás diciendo que sí es cierto, si todavía no contesta, se acabó. Olvídense, quítense ese chip, quítense esos vicios ya. Porque ese es un vicio, ¿eh? Déjame les digo. Esa pregunta, que diga el testigo que es verdad, así como lo es. ¿Qué es eso? Ya, abogados, cámbiense del chip, ya se fue, se acabó. Vamos a modernizarnos, vamos a ser mejores, vamos a profesionalizarnos, vamos a quitar esos vicios. Que diga la parte operante, la parte propia, o la parte contraria, ¿no? En el ejemplo. Que es cierto así como lo es. Ya, se acabó. Es más, yo, cuando a mí me toque ya estar en juicio, en un juicio civil, y un abogado contrario pregunta eso, inmediatamente lo voy a objetar. Se acabó, o sea, ya olvídenlo, ya, adiós, se acabaron esos vicios, ¿ok? Muy bien. Ahora, no podemos meter conceptos subjetivos. ¿Cuáles son los conceptos subjetivos? La cuestión subjetiva es un análisis, ¿sí? Pero no sabemos si ese análisis es verídico o no, si es certero o no, es un análisis que estamos haciendo, un supuesto. Y una opinión personal, pues menos, ¿sale? Hay que hacerlo de la manera más sencilla.
Ahora, que ese es un punto súper importante, ¿eh? Ya, yo creo que ya en el momento cuando se lleven a cabo los juicios en el Código Nacional, o los que ya estén llevando ahorita algunos en la Ciudad de México, este va a ser un parteaguas, ¿eh? Pero parteaguas. Podrán formularse respecto de hechos complejos. Podrá haber hechos complejos, ¿sí? Ok, ahí sí no me queda duda. Ojo, las preguntas no podrán ser insidiosas, entendiéndose por tales las que se dirigen a ofuscar la inteligencia de la que has de responder con objeto de obtener una confesión contraria a la verdad. Estas también tienen otro nombre. Se llama inducir. Tú no puedes inducir a la persona. O sea, ¿qué quiere decir? Que le empieza a preguntar una cosa y que ella empieza a asimilar o empieza a entender otra situación y que al final la envuelvas para que al último confiese algo contrario a la verdad. Entonces, esta técnica de litigación, esta técnica de interrogatorio también en otros lados, en otras áreas de investigación, se ocupa mucho, ¿sí? Pero al final de cuentas están prohibidas, ¿no? Entonces, aquí yo, por ejemplo, bueno, están prohibidas aquí en el Código Nacional, en otros lados, sobre todo cuando son de control y confianza, y se los digo porque yo estuve en muchos exámenes de control y confianza, y ellos ocupan este tipo de forma, los poligrafistas sobre todo y los psicólogos, ¿no? Bueno, ya después de 22 años que me iban a andar preguntando, ¿no? Pero bueno, ahí fue donde lo conocí. Entonces, sé aplicar ese tipo de preguntas, sé que alcanzan, tienen, pero no las puedo hacer en el Código Nacional. No las recomiendo tampoco, porque bueno, si la parte contraria no dice nada por falta de conocimiento, porque es novato, novata, o le falta experticia, o no conoce qué son ese tipo de interrogatorio, pues puede llegar, después que llegue un abogado y va a echar abajo todo esto en un medio de impugnación. ¿Sí? Porque si no sé, si lo dejan pasar, estaremos violando ¿qué? El artículo 14 constitucional, que estamos hablando, el debido proceso. Toda violación, a todo lo que estoy señalando en esto, que es con los requisitos del interrogatorio y a muchas cosas más, estás violando el debido proceso. ¿Por qué? Porque el código te está diciendo, así debes de hacer las preguntas. Paso uno, paso dos, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. No los cumples, debido proceso. Aparte de que eso, ¿qué conlleva? La violación a un debido proceso conlleva a otra violación, ¿no? De derechos humanos. Que de realidad el debido proceso es una violación a derechos humanos, ¿no? Ojo, si ya preguntaste una vez, no preguntes dos veces. Las preguntas no serán repetitivas. Muy bien. No se permitirá preguntas sobre cuestiones de derecho o desconocidas técnicamente por la parte. Ya se los dije desde un principio. Cuestiones de técnica jurídica y en este caso de derecho, no pregunten o no metan dentro de la pregunta tecnicismos jurídicos. Ni por equivocación se les ocurre. Ojo, ya les había dicho, hay preguntas abiertas, si se podrán formular preguntas abiertas, caso en el cual la persona responderá ampliamente o preguntas cerradas, ¿sí? Supuestos en el cual se deberá responder primero categóricamente afirmando o negando, sin perjuicio de realizar las aclaraciones pertinentes. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Bien, hay preguntas abiertas, ¿sí? No hay tema, yo creo que todos entendemos que es una pregunta abierta. Preguntas cerradas, sí o no. Pero ojo, no va a haber perjuicio. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona que está como ya sea declaración de parte propia o declaración de parte contraria, pues ella puede decir sí o no, pero también tiene el derecho de hacer aclaraciones pertinentes sobre esa misma pregunta cerrada. Sí, por esto y esto y esto. No, por esto y esto y esto. ¿Sí? O sea, aquí no hay de que nada más quiero que sí, sí, y ya no hables, ¿no? Como en algunos que hacen en materia penal. No, aquí sí, la persona dice que sí, tiene la oportunidad de decir, tiene la oportunidad de aclarar lo pertinente. Sí, ¿no? Pero ojo, recuerden, tiene que contestar. Si no contestan o de plano son muy vagas las respuestas, van a dar por hecho los hechos que quieren demostrar. No lo olviden, ¿sí? Mucho ojo con eso. Ahora,
Fíjense. La declaración, eso fue el interrogatorio, ¿sí? La declaración voluntaria de parte propia y de parte contraria se va a desahogar con las siguientes disposiciones. Ya vimos cómo es el interrogatorio, ¿ok? Requisitos en el interrogatorio para la declaración voluntaria de parte propia y de parte contraria. Ahora vamos a ver cómo se desahoga. Fíjense. Primero, se desahogará primero la parte actora, ¿sí? Y con posterioridad la de la parte demandada, ¿sí? Entonces, primero la parte actora y después la parte demandada, ¿sí? Con lo que respecta a la declaración de parte propia. Ok, primer punto. La primera en desahogarse es la parte actora. Ahora, en el caso de que una o ambas partes hayan ofrecido la declaración voluntaria de parte propia y la declaración de parte contraria, ya sea que una de las, parte actora, o parte actora y parte demandada, o solamente parte demandada, o sea, en cualquier tipo de, en cualquier supuesto, la autoridad jurisdiccional establecerá que quien declare primero en una u otra modalidad, inmediatamente que concluya su desahogo, permanezca en el lugar de recepción. Esto quiere decir, bueno, que se permanezca en el juzgado, pero fuera de la audiencia, ¿no? O puede ser que estén en los sillones, que estén atrás, porque imagino que va a haber unos cientos atrás de las partes como público, pues es oral, es público, ¿sí? Para el desahogo de la declaración voluntaria de parte propia, ¿sí? Y declaración parte contraria según corresponde. Admitida la contraparte, ¿sí? A fin de contribuir a la continuidad y concentración de las pruebas. Entonces, el código ya sí lo entiendo. Si ustedes tienen algo diferente, pueden opinar, lo pueden opinar en el chat y ya después, terminando la conferencia, lo podemos platicar, ¿sí? Vamos a poner el siguiente supuesto. Parte actora, parte demandada, y ambos ofrecen la declaración voluntaria de parte propia y de parte contraria. ¿Ok? Bien. Viene la parte actora, él propuso declarar su declaración de voluntaria de parte propia, pero también la contraparte lo propuso como una declaración de parte contraria, ¿ok? Entonces, esa persona, Juan Pérez Pérez, ok, se desahoga su declaración voluntaria de parte propia, interroga parte actora, interroga parte demandada, y en ese momento que concluye ese desahogo, puede quedarse en la sala, o a lo mejor le ponen una sala contigua, no sé, y se espera, ¿no? Para que la siguiente ahora sea la declaración de la parte propia, pero ahora por parte de la demandada, ¿sí? Entonces, termina la declaración de parte propia por ambos lados y posteriormente se realizará el desahogo de la declaración de parte contraria. Y esto va con la finalidad va a ser continuo y va a haber una concentración de pruebas, ¿sí? Entonces, la persona que nosotros ofrezcamos como declaración de parte propia, la vamos a preparar para su declaración de parte propia, pero también la vamos a tener que preparar porque va a declarar en parte contraria. Esto quiere decir que va a tener dos actuaciones, ya sea la parte actora y la parte demandada, ¿sí? Va a declarar primero por parte propia y después por parte contraria. Entonces, tenemos que señalar bien en el escrito de qué va a hablar. Eso es muy importante porque ¿qué es lo que queremos acreditar? Tanto como declaración de voluntad de parte propia como declaración de parte contraria, ¿no? Entonces, ojo, ya no es como antes, ya no se ofrece la prueba, se ofrece como prueba confesional a la parte actora de nombre Juan Pérez Pérez, que va a venir a hablar de los hechos señalados en la siguiente demanda. No, se acabó ese vicio. Vamos a tener que ser puntuales, ¿sí? Sumamente puntuales de qué va a venir a hablar. Y cuando ofrezcamos la declaración de la parte propia, pero contraria, que sería la parte demandada, vamos a poner de qué queremos que hable. Puntual. Va a hablar, venir a hablar de los hechos controvertidos. Eso es un abogado ya de a medias. Ya se acabaron esos abogados a medias.
Bien sencillo, ¿no? Están como en penal, ¿no? Fíjense, el otro día estaba yo viendo una audiencia que me mandaron a revisar. Me dijeron, ¿qué opina de los abogados defensores? Me dijeron, pues a ver, pásame la audiencia. Debate de medios de exclusión de medios de prueba, ¿no? Ok. A ver, defensa, ¿qué medio de prueba usted va a solicitar su exclusión? Su señoría, solicitamos la exclusión del medio de prueba testimonial, marcada con el número 1, en la cual a la persona tal, el nombre de Juan Pérez Pérez, está ofrecida por el Ministerio Público porque es violatora de derechos humanos. Es todo lo que dijo la defensa. Y yo me quedé viendo el video así. Sí, no, pues sí. Vientos. O sea, ¿ustedes piensan que, por ejemplo, que porque tiene la carga probatoria del Ministerio Público, nosotros nada más vamos a decir la causal de la exclusión del medio de prueba? Están no mal, lo que le sigue. Y esos son abogados de media. Dice mi informe, me lo pidieron, lo entregué, y me dijeron, oye, ¿y por qué no viene usted mejor? Que no me contrataste, ¿no? Así es sencillo, ¿no? Entonces, se acabó eso. Solicitábamos la exclusión de medio de pruebas, señoría, con relación a la prueba pericial marcada número 4, toda vez que es inútil. Perdón, abogados, si tú mencionas una causal, tienes que argumentar por qué. Es inútil por esto, 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 esto. Es violatora de derechos humanos por esto, 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 esto. Con independencia que tenga la carga de la prueba del Ministerio Público, eso vale 3 doritos. O sea, no pueden seguir haciendo esas actuaciones, ¿sí? Yo lo que recomiendo, si tú vas a meter en tu escrito inicial y vas a ofrecer la prueba de declaración voluntaria de parte propia y la declaración de parte contraria, ¿sobre qué se va a versar? ¿De qué va a venir a hablar? Y se va a demostrar esto. Y es conforme al código, ¿eh? Yo no estoy inventando nada. Entonces, mucho ojo ahí, mucho cuidado y obviamente tenemos que ir siguiendo analizando. Quiero mencionarles también que vamos a hacer vamos a repetir eh, nuestras conferencias de Código Nacional. Aquí nos preguntan algo muy interesante, el licenciado Salvador Miguel. Saludos, amigo. No, no puedes llevar el interrogatorio cerrado. ¿Por qué? Pues si no son preguntas de cuestionario de posiciones, eso ya no existe. En el Código Nacional, pues tú ya las llevas en lamento, las llevas escritas, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque es oral. Ya ese pliego de posiciones también ya no existe. Ya, bye bye, Dios, ¿no? Ya no existe eso. Se acabó. Ok, bien, ahora vamos a ver en la fracción 2. Ahorita recuerden que estamos viendo cómo se va a desahogar la declaración de parte propia y la declaración de parte contraria. ¿Ok? Bien. Quien responda al interrogatorio, al inicio de la diligencia, uno, se le van a tomar sus datos de identificación, datos generales y domicilio. Del mismo modo, no podrá recibir asistencia jurídica, no lo puedes ayudar, se va a sentar solito en su silla y con su mesa, sin ningún papel. Durante el desahogo de la prueba de quien ostenta su representación como su persona o como persona representante autorizada, ¿no? Va a depender, ¿sí? Entonces, solito, ahí solito va a creer. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí lo que tiene que hacer el juzgador es que al momento que se identifique que vaya a desahogar, le va a tener que preguntar si sus datos los quiere públicos o no. Aquí eso sí, se les fue al Código Nacional, pero ya se entiende que pues, se debe de cuidar los datos personales de las personas. Entonces le va a preguntar, ¿quieres que tus datos sean públicos? No, pues que sí, no, pues que no, ok, y ya. Cuestión muy importante, ¿eh? El oferente de la prueba formulará su interrogatorio en primer término. Concluido la parte contraria a su vez tiene derecho a formular preguntas. Entonces, principio de contradicción, cualquiera va a interrogar. Ojo, díganme en qué momento hablé de contrainterrogatorio. En ninguno, ¿eh? Ni mencioné la palabra. Aquí se está hablando de que interroga a la parte oferente y interroga a la parte contraria, ¿sí? Entonces, pues así lo menciona el Código Nacional y así nos vamos ahí.
Ya conforme vayan avanzando, pues a lo mejor sí le ponen, no, a ver, contra interrogatorio por la parte demandada, ¿no? Que bueno, no estaría correcto mencionarlo, pero bueno, vamos a ver cómo se ponen los jueces, ¿no? Ok, ante la formulación de cada pregunta, la contraparte tendrá derecho a objetar. Ojo, ya vimos, estamos ahora viendo las objeciones. Muy bien. Las mismas exponiendo la causa fundada de la objeción, ¿sí? Quien interroga podrá contradecir la objeción o retirar la pregunta, ¿sí? Resolviendo la autoridad jurisdiccional. Ok, bien. Ahora, ¿cuál será la causa fundada? Pues todo lo que acabamos de ver. ¿Cómo se debe realizar el interrogatorio? Si tú realizas algo contrario a ese interrogatorio, te lo voy a objetar. La causal va a ser el artículo tal, ahorita que lo vimos, fracción quinta, fracción sexta. Pero no sean abogados de segunda, ¿sí? Por ejemplo, mira, me voy a regresar, lo que es el interrogatorio, ¿sí? Estas son las de interrogatorio, ¿sí? Ok, por ejemplo, señoría, objeción. Ok, tiene el uso de la voz la parte actora. Su señoría, la pregunta que acaba de realizar, la parte demandada, pues es, la queremos objetar toda vez que con fundamento en el artículo 287, fracción séptima, que señala que las preguntas no serán repetitivas, toda vez que hace dos preguntas, preguntó lo mismo. ¿Ya vieron? Menciono la causal y menciono el argumento de la causal. No hagan esto, en serio, hombre, porque no estamos en penal, estamos en civil. En penal, yo no sé por qué los dejan. Yo si fuera juez penal le diría a la parte de defensa, a ver, vuelve a repetir defensa. Y diría, no, no, su señoría, que solicitamos que sea excluido el medio de pruebas de la pericial marcada con el número 4 toda vez que es inútil. A ver, defensa, argumente. No, no, que es inútil. La cara de la prueba la tiene el Ministerio Público. Vuelvo a repetir, defensa, argumente. No, no vamos a argumentar. No queda puesta la exclusión. El medio de prueba queda ofrecido por el desahogo del juicio oral. Yo, si fuera juez penal, ¿no? ¿Qué hacen los jueces? Lo dejan pasar. A ver, contesta Ministerio Público. Entonces, acuérdense, no estamos en penal, estamos en civil. Entonces, su señoría, objeción, su señoría. A ver, tiene el uso de la voz, la parte actual, la parte demandada. Su señoría, solicitamos la objeción o objetamos la pregunta señalada por la parte demandada, la parte actora, toda vez que con fundamento en el artículo 287, fracción séptima, en la que señala que las preguntas no se deben ser repetitivas, esto en razón de que hace tres preguntas, la parte demandada preguntó lo mismo. Así es como lo debemos hacer. Y eso es una manera sencilla. Y tiene que ser oral y tiene que ser, ¿qué creen? En ese momento. Aquí no hay, espéreme, deje regreso a checar la conferencia del maestro Jorge de la prueba testimonial y ahorita regreso a juicio, no. O sea, tenemos que estar súper preparados. O sea, esto ya es otro nivel, ¿eh? Esto sí ya es otro nivel, ¿sí? Entonces, recuerden esa parte, cuando ya tú señales tu objeción, le podrá hacer el uso de la voz el juez a la parte que señaló la pregunta, que indicó la pregunta y la puede retirar, ¿no? O la pregunta la puede retirar o puede contradecir. Entonces, a ver, se va la parte demandada, se le da uso de la voz, retiro la pregunta. Ah, ok, muy bien, ya no repitió la pregunta, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte, hay que estar bien buzos y bien buzos ahí. Bien, ahora, en el caso de la declaración de parte contraria, si quien objeta, fíjense, si estamos en parte contraria, declaración de parte contraria, si quien objeta en su argumentación asiste al dar información o indicar a su representante sobre cómo responder la pregunta, se hagan de cuenta que estamos en la declaración de parte contraria, ¿sí? Y objeta una persona, y en su argumentación de objetar asiste, da información o indica a su representante cómo debe de responder las preguntas,
¿no? O sea, hagan de cuenta que yo objeto, señoría, esta pregunta pues no señala los hechos, ¿no? Y la contraparte decir, a ver, la contraparte argumente, su señoría, pues no se debe dejar puesta la pregunta porque la persona tiene que indicar que fueron 1 millón la deuda, tiene que indicar que nunca estuvo en el domicilio, tiene que indicar, o sea, le das información en ese momento al que está desahogando. Ah, pues, ¿qué creen que pase eso? O sea, que le ayudes, en pocas palabras. Ya a tu parte, ¿no? Porque tú lo estás ofreciendo. Fíjense, se tendrán por presuntos ciertos los hechos que pretendan demostrar la prueba. Ojo con esto, porque hagan de cuentas como que bye bye, y bueno, que nos ofreció la parte contraria y que quiera acreditar esos hechos, pues ¿qué creen? Van a quedar ciertos, presuntamente ciertos. Que también eso ahí no me gustó, presuntamente ciertos, o sea, o sí o no, ¿no? Mismo criterio se seguirá cuando se pretenda defender una pregunta en el caso de declaración voluntaria, ¿no? Obviamente aquí también no deja muy claro también, por ejemplo, el Código Nacional. Declaración voluntaria por parte propia, declaración voluntaria por parte contraria, o declaración por parte contraria, o declaración por parte propia. Esta palabra de voluntario deja mucho que decir en el Código Nacional. Vamos a necesitar un poco más de análisis ahí, se lo soy sincero, pero si así me estoy tardando ahorita, pues no me quiero pensar cuando me pueda tardar, ¿no? Ok, va a haber un previo apercibimiento. Y bueno, ¿qué pasa con el apercibimiento? ¿Sí? Ok, fíjense. Previo apercibimiento, en caso de que no asista a la audiencia respectiva a la parte que responda al interrogatorio de declaración de parte contraria, se le tendrán, por cierto, los hechos que el oferente de la prueba pretendió demostrar con la misma. Ya lo dijimos. Mismo criterio se aplicará si no responde con evasivas u omite responder categóricamente a las preguntas. Entonces, si no se presenta, bye bye. Se quedan, por cierto, los hechos mencionados que quería acreditar la parte oferente en declaración de parte contraria, ¿ok? Si no responde con evasivas u omite responder categóricamente a las preguntas, sobre todo las que son cerradas, sí o no. Eso de que no me acuerdo. Aquí no existe el no me acuerdo, quién sabe, no lo vi. No, no, no. Aquí, cuando la pregunta es sí o no, es conteste sí o no. Aquí no hay. A lo mejor hay esto, con que no conteste la pregunta, se acabó el tema, ¿sí? Obviamente aquí no dice qué cantidades de preguntas ni nada, pero se ha de entender que, bueno, se va a hablar de las preguntas que sean importantes del asunto. Si quien ofreció la declaración de parte propia no asiste a la audiencia, se declara desierta la prueba, ya lo vimos. Si fueran varias las personas colitigantes que hayan de responder al interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente en un mismo acto, evitando que las partes se comuniquen entre sí. Obviamente, pues se van a separar en una sala contigua y no van a estar igualmente ahí. ¿Ok? Muy bien. La parte que interrogue podrá reformular aquellas durante la audiencia cuando retire la pregunta anterior o porque no sea aprobada por objeción, ¿sí? O sea, puede reformular, eso ya lo sabemos. Entonces ya lo platicamos. Durante el desahogo de esta prueba, podrán tenerse a la vista, así como usarse bienes, instrumentos, apoyo técnico o incluso documentos previamente admitidos, para ser mostrados al declarante para que pueda contestar los cuestionamientos que se realicen. Obviamente, si es una entrevista, un contrato, por ejemplo, un convenio, ¿no? Se puede presentar dentro del juicio y preguntarle a la persona de ese documento, ¿sí? Es muy importante eso, tenerlo que acreditar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tendríamos que acreditar en una pensión alimenticia? ¿No? Dentro de ya el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tendremos que hacer la declaración de la parte propia. ¿Quién va a declarar? Pues la mamá o el papá, ¿no? ¿Y qué va a tener que acreditar para obtener una pensión? Papelitos. Y esas documentales las vamos a entregar, que presentar, sí, y van a tener que ser admitidas también. Y si las vas a poner a la vista a la hora del juicio oral, también.
Y le vas a tener que preguntar, ¿qué tiene usted en la mano, señora Lupita Gómez, Lupita González González? Ah, tengo una factura de la escuela. Ok, ¿por qué dice que es una factura de la escuela? Porque la reconozco. ¿Por qué la reconoce? Porque yo se la pedí a la escuela, yo se la entregué, yo la presenté en juicio. ¿Ya vieron cómo tenemos que empezar a trabajar? Tenemos que idear ya cómo debemos acreditar todo oralmente y con documentos. Ya lo dice aquí el código. Ahora la pregunta, ¿la declaración de parte propia en un juicio de alimentos va a ser el papá? ¿Sí? ¿O puede ser la mamá? La declaración por parte contraria será el papá, pero también puede ser la mamá. Ojo, ya tenemos que tener esa visión, ¿sí? Bueno, esta conferencia está muy padre, la verdad me costó un trabajo entenderle, pero yo les muestro lo que he entendido hasta ahorita, y ya ustedes si entienden otra cosa o algo, pues ahora recuerden, las vamos a repetir, ¿no? Y muy pronto, ¿eh? Estamos hablando de una semana. En una semana nos regresamos a la conferencia 1, ¿eh? Para que quiera, los invitamos cordialmente. Van a ser corregidas y aumentadas, obviamente, ¿ok? Vamos a contestar unas preguntas aquí rápido, porque la verdad está muy padre la conferencia. ¿Se puede desistir de la prueba antes de iniciar el desahogo de la audiencia? Bueno, ahí depende. Hay que revisar bien, ya cuando veamos el proceso, Licenciada Brenda, porque fíjate que hay que ver en qué supuestos puede pasar, cuándo no. Sobre todo cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pues desistirte de ella. Pues una cosa es desistirte y otra que no venga. Digo, pues si ya no quiere, no te interesa ya su participación de esa prueba que se desahogue en juicio, pues no se presente y se acabó. Y ya, no pasa nada. Bueno, ya no vas a tener ese punto a tu favor, ¿no? Eso cuando tú lo ofreces, ¿ok? La aportación de cuotas a la asociación de padres, no sé a qué se refiere eso, San Miguel. ¿Podremos justificar la inasistencia mediante justificantes? Sí se puede justificar, ya lo vimos en prueba general. Se puede justificar, obviamente, una vez, ¿sí? Y ojo, yo en lo personal, si fuera juez civil, yo no les justificaba nada, ¿eh? Pero bueno, yo no justifico, o sea, yo en lo personal. Si yo fuera juez civil, faltas a la primera y la doy por desierto. Yo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí hay una de justificar y hagan sus medios de impugnación como quieran, ¿no? O sea, a ver si así entendemos los abogados que la audiencia empieza a las 10, no a las 10:01. A ver si así entendemos que tenemos que llegar 1 hora o 2 horas antes a una audiencia, ¿sí? A ver, maestro, durante la audiencia se debe solicitar al juez que ponga a la vista las partes de los documentos. Ok, aquí es muy importante que tengan eso en cuenta. Fíjense, se supone que ya estás en la audiencia de juicio. Se supone que esas pruebas documentales tú las pusiste de tu escrito inicial. Hubo un debate para su admisión o exclusión, ya fueron admitidas y ahí están las pruebas, ¿sí? Tienes que mencionar el origen, ¿sí? Y yo obviamente, cuando se desahogue, por ejemplo, la declaración de parte propia, pues ahí mismo vas a tener que presentar los documentos que tú quieras que por su naturaleza se desahoguen o por el medio de, el interrogatorio lo desahogue la parte propia o la parte contraria. Claro que sí, pero ojo, las tiene que reconocer. Imagínate que tú tienes una prueba y no la reconozcas, no, pues no sé qué papel es este, pum, se te cae todo. Tenemos que estar bien atentos a esa parte, ¿no? Pero que te digo, todos al final de la conferencia vemos más dudas, ¿ok? Cuando antes o después de qué de la... ok, bueno, no sé qué se refiere Raúl. Maestro, en el previo apercibimiento al no asistir tendrá por cierto los hechos, pero si en el interrogatorio es oral, ¿cómo se declaran por cierto los hechos? No. Fíjense cómo estuvo esto, Eliseo David. Ya lo comenté hace un momento. Tú en tu escrito inicial vas a ofrecer la declaración de parte contraria o la declaración de parte propia, ¿sí? Ok, tú la vas a ofrecer. En ese momento, en el escrito inicial, tú estás haciendo tu descubrimiento probatorio. En ese momento que lo pongas en tu escrito inicial, vas a tener ¿quién la va a hacer? ¿Quién la va a deshogar? ¿Bajo qué se va a versar? Y vamos a tener que poner un tercer punto. ¿Qué es lo que pretendes acreditar? ¿Que lo que dijeron es falso?
que no estuvo en el lugar de cuando pasó usándose el primer contrato, que no esto, que no pasó esto, que no aquello, que no esto, o que sí, ¿sí? Pues tú ya vas a poner qué es lo que vas a demostrar desde tu escrito inicial. Entonces, ¿qué pasa si yo ofrezco como parte actora la declaración de parte contraria? En este caso sería la confesional de demandado, y ya lo vamos a decir confesional, por cierto, para no hacernos bolas, y él no va. No va al momento que se haga, no va. No, pues lo siento, no fue y quedan ciertos mis hechos. Obviamente no va, pero debe de tener primero conocimiento del juicio, ya fue citado, o sea, no crean así que es por automático, ¿no? Entonces, muy importante esa parte. Ya también vamos a ver qué pasa cuando, pues no, o sea, imagínense, vamos a ver ejemplos más adelante porque ya es código más avanzado. Oye, ¿cómo se va a referir el código, por ejemplo? Cuando sí contesta la demanda de contestación, bueno, sí, demanda de contestación, sí contesta el escrito inicial, o sea, sí contesta la demanda, ok, se fija, emplazado, y jamás se presenta en la parte de demanda. ¿Qué pasa? Lo que se conoce como rebeldía, ¿no? Porque cuando sea la audiencia de juicio oral se le tiene que citar. Y si no se le cita, pues y no le cita, ¿cómo se va a presentar? Entonces esa parte es la que hay que revisar, pero ya son puntos finos que ya veremos en su momento, ¿sí? Entonces, recuerda, van a quedar los hechos que tú señalaste en tu escrito inicial como oferente de la prueba de declaración de parte contraria, lo que tú señalaste, ¿sale? Hasta podría servir de estrategia si está mal formulada la prueba de tu... Ah, claro, claro, licenciado David, pues obviamente, claro, desde luego. Ya desde el escrito inicial vas haciendo tu estrategia. Muy bien, así es. Tenemos que ir viendo nuestras estrategias ya a la aplicación de este código, ¿sí? No estarán obligadas a comparecer en los términos previstos en los artículos anteriores y declarar por escrito las siguientes personas, bueno, las previstas en la Constitución, los extranjeros que gozarán en el país de impunidad diplomática, que aquí en lo personal no me gustó esta fracción, pero bueno, quienes por enfermedad grave u otro impedimento acreditan con certificado de salud emitido por esta institución de salud. Este también el artículo tercero tampoco me gusta porque tendría que ser una enfermedad súper mega grave para que no se pueda presentar. ¿No? Una fractura no es grave, ¿eh? O sea, así de entrada. En casos urgentes podrán rendir declaraciones personalmente con este fin. Desde el ofrecimiento de pruebas se adicionará el interrogatorio a fin de dar oportunidad a la contraparte de proponer el contrainterrogatorio respectivo, ¿sí? Lo puedes adicionar al interrogatorio, pero bueno, esto solamente en casos urgentes, ¿sí? Conforme a la regla establecida en este código. En este caso también se tendrá la oportunidad de formular la objeción respectiva, la cual deberá garantizar la autoridad jurisdiccional. Serán calificados por la autoridad jurisdiccional antes de su envío para su respuesta, ¿sí? Pero obviamente, ¿cómo vas a señalar una objeción? Pues bueno, si conoces las preguntas puedes objetar, ¿no? Ya las calificar. O sea, primero haz de cuenta como que van a entregar las preguntas en caso urgente. Entregan las preguntas, la revisa la contraparte, objeta alguna, las va a calificar el juez, va a determinar este sí, esta no entra, todo este rollo, y ya manda. Esto para que vean lo que es en caso urgente también es una situación muy compleja, ¿eh? Las personas señaladas en el artículo anterior declararán por medio de preguntas cerradas o abiertas y mediante oficio en las que se insertará en el interrogatorio de quien quiera hacer la contraparte, para que por vía de informe contesten dentro del término improrrogable de 3 días. O sea, se puede hacer entregar cuando se existan estos problemas que acabamos de mencionar, ¿no? En el oficio se percibirá la parte declarante de tener por cierta los hechos tenidos para la oferente de la prueba. Si no contesta, se negara o omitiere contestar el interrogatorio dentro del mismo término que estamos hablando de 3 días. Únicamente en este caso, la autoridad jurisdiccional se impondrá del interrogatorio que se exhiba por escrito, nada más en casos urgentes, ¿ok? O en casos de gravedad de salud al momento de ofrecerse la prueba respectiva en los escritos de fijación de la litis, así como calificará las que resulten procedentes formular y enviar en el auto de audiencia preliminar, ¿sí? En la etapa de admisión y preparación a pruebas. Entonces se va a calificar y se va a ver, se va a revisar en la audiencia preliminar si se admite o no a juicio oral.
Las determinaciones que adopte la autoridad jurisdiccional durante el desahogo de la prueba de declaración de parte propia o declaración de parte contraria solo podrán recurrirse junto a la sentencia definitiva. Esto quiere decir que si existe una determinación que no nos conviene, por ejemplo, que nos hayan quitado, que nos hayan excluido, o algo que pasó en el interrogatorio o algo así, o en el ofrecimiento, dado que no, en lo que respecta a la declaración de parte propia y declaración de parte contraria, solo vamos a poder recurrir hasta que tengamos sentencia. Nada más, no se puede hacer antes. Entonces, ojo con esa parte. Y bueno, vamos a llegar a lo que es la prueba testimonial, pero como en toda conferencia que tenemos aquí del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vamos por un café, vamos por un pan. En un momento continuamos, unos minutos nada más. Y no olviden, suban su correo electrónico si quieren copia de la presentación. Y además, si quieren pertenecer a grupos vampiros jurídicos, por favor suban su número telefónico. En un momento continuamos. Muchas gracias.
Ya regresamos. Ahora vamos a ver lo que es la prueba testimonial, ¿ok? Declaración de testigos. Ahora, se podrá ofrecer la prueba testimonial para que cualquier persona que tenga conocimiento sobre los hechos relacionados al litigio comparezca a proporcionar su declaración testimonial a través del interrogatorio que oralmente se le formule. Punto clave, tenga conocimiento. Entonces nosotros tenemos que, desde el principio, cuando ofrezcamos nuestra prueba testimonial, que al momento del interrogatorio como parte oferente, que pues acreditar oralmente ante el juez que tiene conocimiento sobre los hechos. Entonces tenemos que preguntar esa parte, ¿ok? La autoridad jurisdiccional podrá prevenir al oferente para el efecto de reducir prudencialmente el número de testigos, debiendo admitir cuando menos dos por cada hecho controvertido. Aquí el código es muy claro. Por cada hecho controvertido, cuando menos son dos. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte y también el juez los puede reducir, ¿eh? Los puede reducir. Toda persona que no tenga impedimento legal y sea conocedora de los hechos que las partes deban probar, están obligadas a declarar como testigos, ¿sí? Esta parte está muy interesante porque nosotros podemos pedir el auxilio judicial por si tal persona no quiere venir, ¿no? Entonces, utilizar el auxilio judicial para verlo. Pero esa figura de auxilio judicial vamos a ver en los procedimientos qué pasa, ¿no? A ver si la menciona como tal, porque aquí dice que están obligados. Entonces, quiero pensar que puede solicitar el auxilio judicial. Ok. Las partes tendrán la obligación de presentar a sus testigos para cuyo efecto de solicitarlo se les entregue las cédulas de notificación. Entonces, nosotros como abogados, parte del procedimiento jurisdiccional dentro de este Código Nacional, podemos llevar las cédulas de notificación y eso me parece muy buena idea que, que nosotros llevemos la propia notificación y también les entreguemos al juzgado. Entonces, es muy bueno para darle agilidad al asunto. Sin embargo, cuando razonablemente y justificadamente estén imposibilitadas para hacerlo, manifestando bajo protesta de decir verdad, dichas circunstancias calificadas por la autoridad judicial podrán ser auxiliadas para su presentación en la audiencia respectiva, ¿sí? O sea, ¿no? Podrán ser auxiliadas para su presentación, ¿no? La autoridad jurisdiccional puede llevar esas cédulas de notificación. Entonces, podemos ser nosotros como abogados llevarlas o la autoridad, ¿sí? Listo. Ok. La autoridad jurisdiccional ordenará la citación con el apercibimiento que en caso de desobediencia se le impondrá a la persona testigo o medida de apremio que considere la autoridad judicial y que garantice la pronta resolución del juicio. Ojo, cuando la persona sea citada, ¿sí? Y en caso de que no cumpla, se le va a percibir. Y esto estamos muy importante porque, por ejemplo, nosotros podemos citar a un testigo que sea de la parte contraria. Sí, o sea, que no sea parte de nosotros, sino sea la parte contraria del testigo. Entonces, ojo con esa parte, ¿no? En los casos de urgencia podrán ser citados por cualquier medio que garantice la recepción de la citación, la cual deberás dejar constancia. Y esos casos de urgencia, pues obviamente deben de ser en materia familiar. Tratándose de testigos que sean citados en su calidad de servidores públicos, la dependencia en la que se desempeña adoptará las medidas correspondientes para que se garantice su comparecencia. Eso ya sería con la dependencia. La citación se realizará por lo menos con 2 días de anticipación al día que se deban presentarse a declarar. Ojo con esto, o sea, tenemos que, si nosotros nos entregan las cédulas de notificación, lo tenemos que entregar 2 días antes de que se lleve a cabo la audiencia de juicio. Muy bien. Si el testigo citado de esta forma no asiste a rendir su declaración en la audiencia programada, la autoridad jurisdiccional le hará efectivo el apercibimiento realizado y reprogramará su desahogo en una nueva audiencia. Entonces, ok, se difiere la audiencia a no presentarse el testigo. Ok, muy bien. Se lleva su apercibimiento y de todos modos se le vuelve a citar, ¿sí?
Si el testigo debidamente citado no se presentara a la primera citación o haya temor fundado de que se ausente o se oculte, se le hará comparecer en ese acto por medio de la fuerza pública sin necesidad de agotar ningún otro medio de apremio. Las autoridades están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente a la autoridad jurisdiccional para garantizar la comparecencia obligatoria de los testigos. En este caso, deberán desahogarse las pruebas preparadas. Y aquí sí ya nos metimos en un tema poco bravo, yo digo no bravo, bravísimo, ¿sí? A ver, ¿cómo lo obligas a llevar al testigo? Tendrías que privarlo de la libertad, ¿no? O sea, porque lo tendrías que llevar a la fuerza, lo agarras ahí y utilizas a la fuerza pública, no sé, la policía municipal, la policía estatal o quien esté ahí. Pues vente para acá porque te tengo que llevar a juicio. Pues estás privando de la libertad. O sea, hay una privación ahí de libre tránsito. Podremos caer ahí en una situación complicada. La verdad, la verdad, ahí sí, yo no veo cómo puedes llevar a una persona a fuerzas en materia civil a declarar como testigo. La verdad, es una parte compleja. Aquí sí va a haber graves detalles. Porque bueno, cuando es una orden de aprehensión no hay tema. Pues orden de aprehensión vas para arriba y directo al reclusorio. Cuando detienes a una persona en flagrancia, pues va para arriba y vámonos a la agencia del Ministerio Público. Ok, pero para declarar como testigo en un aspecto civil, pues aquí está muy claro, ¿eh? O sea, ahora tendrá que ser, por ejemplo, un documento en el cual sea una citación en la cual exprese todo esto el juez. O sea, el juez lo solicita, ¿sí? En el cual se va a utilizar el medio de fuerza pública sin necesidad para que las autoridades obliguen auxiliar oportuno y diligente de la autoridad auxiliar para garantizar la comparecencia obligatoria, pero obligatoria. O sea, no lo puedes privar de la libertad. Bueno, si yo pienso, no sé qué piensen ustedes, ¿no? Estamos hablando de que se le prive de ese momento de libre tránsito porque tienes que ir a juzgado. Estás privando de la libertad también. Tiene que haber aquí, por ejemplo, un estudio de fondo de lo que sería, por ejemplo, estamos hablando de, ya sabemos que los derechos humanos no son absolutos, ¿no? Ya lo ha declarado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero debe de cumplir muchos requisitos, ¿no? Primero que esté motivado y fundado, que tenga que ser, obviamente, elementos de convicción, debe de haber un análisis de un test de proporcionalidad, que también eso se ve en materia de derechos humanos, se ve en el diplomado también de derechos humanos, también en el diplomado de juicio de amparo de la Suprema Corte. Y que bueno, ¿cómo tendría que estar estructurada esa orden? Es en verdad complicado. Yo la verdad sí lo voy a dejar así como que latente en lo que respecta a la obligación de los testigos a presentarse a declarar en materia civil. Y bueno, va a ser todo un debate posteriormente esto, ¿ok? No nos metemos más de fondo porque si nos metemos de fondo estaríamos aquí hasta mañana. Solamente por hablar del test de proporcionalidad, nada más con ese, ¿eh? Ok, la prueba se declarará desierta si aplicó el uso de la fuerza pública, no se logró la presencia de los testigos. Igualmente, en caso de que el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte inexacto o no existe, o de comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de retardar el procedimiento. En todos esos casos va a quedar desierta, ¿no? La testimonial, obviamente, pues no hay más que hacer en estos casos. Y bueno, yo nomás recomiendo, como siempre, cuando tú cites a un testigo o todos los domicilios que expongas en tu escrito inicial, todos deben de ser exactos. Calle 1, número 20, Colonia Juárez, alcaldía tal o delegación tal o municipio tal del estado, ¿no? Por ejemplo. Pero si no tienes el número de la casa, puedes poner, pues es una casa pintada de color tal, está en tal calle, entre tales calles. O sea, es poner toda la información posible para que se logre con esa exactitud. Está al lado de la tienda, enfrente de una farmacia, al lado de la casa pintada de color rojo, no sé, y la otra casa pintada de otro color, tienes agua en blanco, es de 2 pisos, es de 3 pisos, es de 1 piso.
O sea, van a tener que especificar bien cuando ustedes expongan un domicilio. En estos casos, además, se impondrá al oferente una sanción pecuniaria a favor de la contraparte hasta por el importe autorizado por las correcciones disciplinarias. Aparte de que el oferente va con un apercibimiento también, bueno, el que no va, también el oferente se va ahí con una sanción pecuniaria. Conforme a dispuesto del Código, la autoridad jurisdiccional despachará de oficio la ejecución en contra del infractor, sin perjuicio de también de dar vista al Ministerio Público, se declarará desierta de oficio la prueba testimonial, ¿no? Pero va a haber sanciones, ¿no? Y sobre todo, si se hace se demuestra que se hace con efectos de dilación. Bueno, ¿cómo se va a desahogar la prueba testimonial? Va a tener que seguir las siguientes reglas. Muy bien. Entendamos primero, las personas que tengan la calidad de testigos serán protestadas para conducirse con verdad al iniciar la audiencia, ¿sí? Se van a recabar sus generales y se procederá a su traslado y separación del área de testigos correspondientes hasta que sean llamados a declarar. Entonces van a ser separados y cada uno va a ser llamado. No pueden estar en la audiencia. ¿Ok? Primer punto. Bueno, primeros dos puntos. El interrogatorio estará a cargo de la parte oferente, quien será responsable de justificar la credibilidad e idoneidad. Entonces ya tenemos dos puntos. Tenemos que poner en nuestro escrito inicial que vamos a ofrecer como prueba testimonial al señor Juan Pérez Pérez, el cual pues es idóneo por esto, es pertinente por esto. Lo vamos a tener que señalar desde el escrito inicial, ¿sí? Así como plantear el interrogatorio correspondiente conforme a los hechos controvertidos, conforme a los hechos tal, 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 tal. Objeto de la prueba. ¿Ok? Entonces, esta parte, si tú lo vas a desahogar, tú ya la tienes que exponer desde el escrito inicial, ¿sí? Ya vean cómo es un cambio, un paradigma todo esto del nuevo Código Nacional, ¿sí? Ahora, aquí ya sí nos habla en la testimonial, ya nos habla de contrainterrogatorio, fíjense. El contrainterrogatorio estará a cargo de la contraparte, quien podrá formular preguntas tendientes a desvirtuar dicha de credibilidad o idoneidad del testigo en su declaración, ¿sí? Entonces, tú ofreces el testigo, tú vas a acreditar la credibilidad e idoneidad. Tú eres la parte contraria, vas a desvirtuar esa credibilidad o idoneidad con respecto al contrainterrogatorio. Tenemos interrogatorio y contradictorio. Ahora, el interrogatorio y contrainterrogatorio deberá formularse en términos sencillos, claros, precisos. Deberá dirigirse a los hechos controvertidos, obviamente, objeto de la prueba. Podrá destinarse a la credibilidad o idoneidad de quien declara ser libre y directo y se hará bajo contempla con la completa responsabilidad de quien la formule, ¿sí? Atendiendo los fines propios de su postulación y el debate, ¿sí? Entonces va a haber será libre y directo el interrogatorio y contrainterrogatorio y obviamente se va a ir dirigido a la credibilidad y la idoneidad. Esos dos términos muy importantes. Credibilidad, pues bien sencillo, que sea veraz, que se crea lo que está diciendo. Idóneo, que la persona pues es la más digamos, perfecta para conocer, para hablar de esos hechos controvertidos. Porque estuvo presente, porque formó parte, porque firmó, porque vio, porque estuvo ahí, ¿no? Es idónea, ¿sabes? O sea, no puede haber otra persona más mejor que ella para poder hablar de los hechos. Ok. Agotado el interrogatorio del oferente, se procederá al contrainterrogatorio de la contraparte sin perjuicio de poder formularse un reinterrogatorio a cargo de la oferente o recontrainterrogatorio a cargo de la contraparte, respectivamente, sin que puedan autorizarse preguntas que debieron formularse con anterioridad. Esto es un espejo de la audiencia de juicio oral penal, ¿sí? En la testimonial hay interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio y recontrainterrogatorio. Solo que en el reinterrogatorio y en el recontrainterrogatorio no se pueden autorizar preguntas que se debieron formular con anterioridad. O sea, no puedes preguntar lo mismo. ¿Ok? Vas a tener que te preguntar otras cosas, ¿no?
¿no? O sea, aquí, ojo, ¿sí? O sea, puedes preguntar acerca de lo que hablaron, pero no puedes repetir las preguntas, ¿sí? Esto es, en términos generales, el desahogo del contradictorio, interrogatorio y contrainterrogatorio. Cada una de las partes tienen derecho a objetar. Bueno, ¿cuándo podemos objetar en el desahogo de una prueba testimonial? Las preguntas formuladas por su contraparte, ¿sí? Exponiendo brevemente las razones de esa objeción antes de que se emita la respuesta. Objeción suya antes de que emita la respuesta. En este caso, quien formule la pregunta será escuchado para que defienda o retire la pregunta y la autoridad judicial resolverá inmediatamente en la misma audiencia. Va a resolver la objeción, señalas por qué vas a estar objetando esa pregunta y la contraparte va a tener también como principio de contradicción defenderla o retirarla. Si la defiende, en este caso si la retira, pues ya es otra pregunta, pero si la defiende, quien va a resolver es el juez en ese momento, ¿sí? Lo que haber hecho corresponda. Quien comparezca como testigo deberá responder todas las preguntas que se le formulen. En caso negativo bueno, quien comparezca como testigo deberá responder a todas las preguntas que se le formulen. En caso de negativa o responder evasivamente a la petición de parte, la autoridad jurisdiccional lo apremiará y en su caso determinará las consecuencias de ello, según el caso, en sentencia definitiva para algunas de las partes. Entonces, si hay una parte negativa por parte del testigo o responde evasivamente, primero el juez lo va a premiar, le va a dar una medida de premio. Y además va a determinar esas consecuencias de esa negatividad o ser evasivo, lo va a declarar en la sentencia, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte. No se permite la tacha de testigos en el Código Nacional. Están permitidas las preguntas para destruir la idoneidad y credibilidad, momento en el cual podrá exhibirse y ofrecerse en su caso pruebas documentales para justificarlo. Ojo, en el desahogo de la prueba testimonial podemos ofrecer documentales para que se desvirtúe la idoneidad y credibilidad. Entonces, en nuestro escrito inicial debemos de contemplar cuáles son las pruebas documentales, las cuales van a desvirtuar la idoneidad o credibilidad de los testigos, ¿sí? Ahora, ¿nosotros podemos mencionar testigos de la contraparte? Sí, ¿no? Por ejemplo, el hermano del demandado, por ejemplo, el amigo del demandado, ¿no? Que vamos a tener conocimiento primero, que tenga conocimiento de los hechos, que debe ser idóneo y que debe, pues, obviamente, pues, vamos a que declare, ¿no? Bueno, vamos a que testifique. Muy bien. De admitirse y escuchado en estricta igualdad a la parte oferente, se reservará lo conducente para la sentencia definitiva. Eso ya para defensa. Únicamente serán admitidas pruebas documentales exhibidas en la audiencia que no requieran preparación y dirigidas específicamente para los fines que establecidos en la fracción octava de este artículo, ¿sí? Vamos a ver qué dice la fracción octava. La fracción octava habla de que no permitirán tacha de testigo y bueno, conforme que se pueden exhibir, ¿sí? Entonces, serán admisibles las documentales exhibidas en audiencia. La autoridad jurisdiccional cuenta con la facultad de hacer las preguntas que estime conducentes. Entonces, pues, hagan de cuenta que se hizo el interrogatorio, contrainterrogatorio, ya no hubo recontras. El juez puede preguntar a los testigos siempre y cuando sean de naturaleza aclaratoria, ¿sí? Solamente si necesitan aclarar algo, sin incorporar información adicional que correspondía generar a las partes involucradas y garantizado en todo momento el principio de igualdad e inmediación. Salvo que se trate de la materia familiar, lo que acabamos de decir es en todas las materias, pero en materia familiar, en cuyo caso la autoridad jurisdiccional estará facultada para cuestionar a la persona testigo sin limitación alguna, en aras de allegarse a la verdad material o cuando advierta violaciones a derechos humanos. Entonces, para buscar la verdad y en atención a una posible violación a derechos humanos,
en materia familiar, el juez puede preguntar lo que quiera en materia familiar, ¿sí? En cambio, en otras áreas, en materia civil, nada más puede ser aclaraciones, puede pedir aclaraciones y no puede incorporar información. Si no se cumple con eso, estamos ante una violación al debido proceso, ¿sí? Y ojo, puede abrirse una queja ante asuntos internos del tribunal para ese juez, ¿eh? Y hasta lo pueden correr. Ojo con ese detalle. Si la persona testigo o declarante no hablara o entendiera el idioma español o no sabe leer o tiene algún impedimento de comunicación, se deberá de manifestar, de conversión para la manifestación de su voluntad, declarará a través de persona intérprete, ¿sí? Que lo acompañe para que dichos efectos designen la autoridad jurisdiccional, preferentemente de forma gratuita según sea el caso en particular, ¿sí? Entonces, el órgano jurisdiccional va a designar a un intérprete en caso de que sea necesario. A las personas mayores de edad, bueno, las de la tercera edad, con discapacidad permanente o temporal, todo obviamente debidamente acreditado por instituciones de salud pública, que lo soliciten, así como las personas que se encuentren privadas de su libertad por mandato judicial, la autoridad jurisdiccional podrá recibir la declaración en el lugar en que se encuentren en presencia de la otra parte si asistieren. Hay declaración de testigos en un juicio dentro del Código Nacional que esté privado de la libertad, por ejemplo, por una prisión preventiva justificada. La respuesta es sí. Y pueden ir las partes intervinientes al momento que declare, por ejemplo, en algún penal. ¿Cómo les quedó el ojo? Entonces, es un paradigma, digo, es un cambio sustancial en los procedimientos. En los casos que se acredite la discapacidad temporal o permanente por instancias de salud privada, el médico deberá exigir cédula profesional y concurrir a la audiencia en la que comparezca la persona que testifique, ¿sí? Para ratificar el diagnóstico bajo protesta de decir verdad. En caso de inasistencia, la prueba no será recibida. Muy importante, si la persona es discapacitada temporal o permanente, debe de ir el doctor. Tiene que exhibir su cédula y tiene que ratificar su escrito en el cual está mencionando la discapacidad temporal o permanente de la persona. Y además estar presente en el desahogo, ¿no? Bueno, sí, en el desahogo testimonial, con las partes intervinientes, ¿ok? Muy bien. En todo caso, el desahogo de la prueba testimonial deberá realizarse en audiencia de juicio, que se iniciará desde la sala de audiencia respectiva para trasladarse al lugar y luego regresar a la misma. Entonces, inicia ese evento en la audiencia, en el tribunal, digamos, se trasladan al lugar, realizan el desahogo y se regresan al tribunal, ¿eh? Fíjense qué padre lo señala el código. Asimismo, de acuerdo en cada caso en particular, la autoridad jurisdiccional podrá autorizar su desahogo a distancia. Esto conforme a las reglas de este código. ¿Ok? Bien. Ambas partes podrán solicitar a personas previstas en el artículo 110 constitucional, así como las personas integrantes de las Fuerzas Armadas con mando, que desahogue las preguntas vía informe, previo a la celebración de la audiencia de juicio. O sea, pueden algunas personas, como señala el 110 constitucional, o personas de las Fuerzas Armadas, con mando, o sea, de ahí siga bien con mando, pueden realizarse el desahogo vía informe. A criterio de la autoridad jurisdiccional podrá solicitarse la declaración de la personal dada su relación con los hechos en materia de la controversia y no en virtud de su encargo. Obviamente su encargo no tiene nada que ver. Muy bien. Cuando la persona testigo resida fuera del ámbito competencial territorial de la autoridad jurisdiccional, en este caso viva en otro estado de la República o en el extranjero, y no sea posible su desahogo por medios electrónicos, ojo, no sea posible su desahogo por medios electrónicos, eso ya es muy complicado, o sea, porque hay muchos medios electrónicos para desahogarlo. La parte oferente de la prueba, sin perjuicio que solicite la comparecencia del testigo, podrá optar por presentar sus interrogatorios con las copias respectivas para las partes, ¿sí? O sea, podrá presentarse ese interrogatorio, junto con la traducción y apostilla necesarias para el caso de girar carta rogatoria, y con la finalidad de que tenga la oportunidad de formular sus contrainterrogatorios
y ser agregados al exhorto. O sea, se va el interrogatorio junto con el contrainterrogatorio, de forma de exhorto o, en su caso, carta rogatoria, debiendo el contrainterrogatorio de cumplir con los mismos requisitos. Si la exhibición de los interrogatorios por parte del oferente no se admitirá la prueba, se tienen que exhibir esos interrogatorios. Ok. El interrogatorio se verá previamente calificado por la autoridad jurisdiccional una vez que admita la prueba y enviados en sobre cerrado a la autoridad exhortada. En todo caso, deberá preferirse y estar al desahogo a distancia de la prueba testimonial, caso en el cual no se requiera de dicho interrogatorio por escrito. Entonces, se puede hacer por medios electrónicos, para mí sería la forma más sencilla, y no andar enviando exhortos o cartas rogatorias, ¿no? Ya con tanta tecnología que tenemos hoy, como la que tenemos hoy en día de comunicarnos en esta súper excelente conferencia, que para mí fue un verdadero gusto de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo el día de hoy su presencia. En verdad, muchas gracias por su presencia, que ustedes tengan en verdad un excelente viernes y en verdad, pues nos vemos en la próxima y recuerden, vamos a repetirlas. Nos vemos. Muchas gracias. Espérenme un momento, por favor.